Como le informamos al inicio de este programa, fue detenida en Canadá Meng Wanzhou, directora de finanzas de Huawei, acusada de tratar de evadir restricciones estadounidenses de comercio con Irán. Y para hablar del tema, se encuentra con nosotros Baude Barrientos y Abraham González, y que generó, por cierto, una verdadera hecatombe en los mercados, sobre todo asiáticos. Cuéntenlo. Lo hizo, pero después los mercados se regresaron. Bueno, en general, los mercados europeos fueron los más afectados. Durante el día los asiáticos habían tenido también una caída importante, pero después se recuperaron. Vamos a ver en la terminal de Bloomberg, ahí tenemos el comportamiento que tuvieron las bolsas de valores el día de hoy, y el bloque de en medio, el bloque del centro, digamos verticalmente, este bloque que está aquí, es el que tuvo pues las mayores caídas. Aquí vemos cuáles son las caídas del día: 3.3, 3.15, 3.32, 3.48, un verdadero desplome lo que tuvieron las bolsas allá en Europa. Y arriba que ¿No tenemos... habló Andrés Manuel allá, ¿verdad? No habló, y no fue el que las tiró, sí, porque ya después todo el mundo, también tiró las bolsas de allá. Bueno, aquí, estas son las bolsas, las tres primeras son las bolsas de Estados Unidos, y si bien tenemos o estamos viendo caídas de 0.32, 0.15 y una ganancia del Nasdaq de 0.42%, durante el día tuvieron caídas igual que en Europa de 3.31% y ya después se recuperaron. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hay muchas preocupaciones por parte de los inversionistas de que el arresto de esta directiva de Huawei, que ya mencionabas tú al inicio, agrave las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Inmediatamente de que esta mujer, esta directiva, fue arrestada en Vancouver, en Canadá, Estados Unidos dijo: quiero que la extraditen a Estados Unidos, y por supuesto la embajada de China, tanto en Estados Unidos como en Canadá. Y reclamó y dijo: oigan, a ver, ¿qué está pasando? Pues por supuesto, ella está, la embajada está preocupada pues, que lo que está pasando con una ciudadana de su país, ¿no? De China, y pues por eso está haciendo el reclamo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, como ya decía, los inversionistas por la mañana estaban realmente preocupados de que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, a raíz de este arresto, se intensificaran, y entonces ahora, no, pues que ahora yo te impongo tarifas y ahora tú me impones más tarifas, y bueno, se agravara en general con la consecuencia de ese incremento en las tensiones comerciales, que es menor crecimiento económico, etcétera. Entonces, en todo ese contexto, los inversionistas dicen: yo vendo. ¿Qué pasó? Después de media jornada salieron funcionarios de la Fed a decir: bueno, vamos a ser más cautelosos con nuestra política. Digamos, de alguna manera tranquilizaron a los mercados para decir, bueno, de parte de la política monetaria y lo que está a nuestro alcance, lo vamos a hacer para que este tipo de situaciones no afecten. Y eso fue lo que hizo que recortaran las pérdidas que tuvieron durante todo el día. Pero bueno, a grandes rasgos eso fue. Sí, pérdidas que prácticamente se recortan a la mitad, más o menos en promedio, considerando los tres índices, Dow Jones, Nasdaq, el S&P. Y sí, este tema de la preocupación de fondo es el que este recrudecimiento en las tensiones comerciales de Estados Unidos con China afecte, impacte el crecimiento de la economía, ¿no? Que la economía a nivel global, que bueno, los pronósticos se han venido ajustando a la baja. Y la otra es el tema del petróleo, ¿no? El petróleo, que sigue también, tras una recuperación, vuelve a la senda de la caída de los precios internacionales del petróleo, que bueno, finalmente reflejan también atrás de esto la preocupación de una economía a la baja a nivel global, que terminará también incidiendo en México. En México no solamente los factores internos que ya hemos comentado aquí, por decisiones que no han gustado a los mercados, sino también obviamente una tensión China, recrudecimiento de la relación comercial China-Estados Unidos va a impactar sin lugar a dudas a México. Es decir, hay factores externos que van a impactar en la economía mexicana, ¿no? Baude. Habíamos que mencionar a Huawei. ¿Por qué los mercados están rasgando las vestiduras por una empresa china? Esta empresa es el mayor proveedor mundial de redes, y también coincidentemente a partir de este año Huawei desbanca a Apple.
O sea, como el principal, está como segundo mayor fabricante de teléfonos inteligentes. Ahora Huawei tiene un 16% de mercado, estamos hablando a nivel mundial, Samsung es el número 1 con 21% y Apple se queda con el 12%. O sea, no es casualidad de que el gobierno estadounidense, por estas presuntas ventas a Irán, o sea, que realmente la economía de Irán pues, es muy pequeña, ¿no? Considerando Huawei que tuvo ingresos por 92 mil millones de dólares en 2017, pues que fuera a perder todo su imperio pues, por este país de Oriente. Por el trasfondo de esto, considero que es un capítulo más de esta lucha por la hegemonía entre Estados Unidos y China. O sea, sí lo hemos visto por la cuestión comercial, por la cuestión de los aranceles, pero también esto es el inicio de otras batallas que se van a celebrar entre estos dos países. No estamos hablando de que ahora que China le vende más a Estados Unidos y viceversa, sino más bien por el dominio del planeta. Y también Dominio del mundo. Del dominio del mundo. Anticipan batallas, por ejemplo, en el caso de 5G, por Taiwán también, por inteligencia artificial y por la presencia en el mar de China. Que aquí, perdón, nada más, y qué bueno que lo retoma Baude, nada más me gustaría explicar un poquito de por qué precisamente se dio el arresto. O sea, para irnos un paso más atrás, y que también tiene que ver con lo que está diciendo Baude, que en realidad es una lucha por una hegemonía tal cual, digamos, comercial, tecnológica en el mundo. El tema es que Estados Unidos, como habremos de recordar, impuso sanciones comerciales a Irán, derivadas entre otras cosas por su programa nuclear, ¿no? Y entonces le impone sanciones comerciales. ¿Qué quiere decir? Les dice a todos los demás países, ¿saben qué? No pueden comerciar sus productos con Irán hasta que nosotros casi que decidamos que lo pueden hacer. Entonces, supuestamente, Huawei realiza ventas a Irán de teléfonos, y entonces Estados Unidos dice, oigan, yo les dije que no podían hacer esto es considerado un delito, y entonces convence al gobierno de Canadá y le dice, oye, arresta a esta mujer que está en tu territorio y luego me la extraditas a Estados Unidos. Canadá acepta, y entonces es que se deriva toda esta Y qué mejor con historia. Huawei, que una empresa que ha sido perseguida, señalada por temas de espionaje. Sí, hay que recordar que este tipo de empresas, como otras, incluso empresas petroleras, en ellas tiene una participación accionaria el gobierno chino. Entonces, ahí es donde entra el tema del riesgo, el tema del riesgo de soberanía, que incluso Donald Trump lo ha señalado, el presidente de Estados Unidos, riesgos a la soberanía de Estados Unidos por estar involucrado en el tema accionario el gobierno de China, en Huawei y en empresas petroleras, en muchas. Yo diría el tema de Irán es un pretexto. Claro, hay que recordar también, hay que recordar que Donald Trump, desde antes de la llegada al poder en Estados Unidos, incluso cuando gana las elecciones, se obsesionó y lo dijo, es decir, tenemos que reducir el déficit comercial que tiene Estados Unidos con China, que es de 500 mil millones de dólares al año. Es decir, esa es... sí tiene un déficit muy grande, es, ¿no? Muy grande. Bueno, es que el país, y es normal, digo... China es la segunda economía más grande del mundo, entonces, pues sí es un objetivo, es una meta, una obsesión de Donald Trump de reducir el déficit comercial con China. Entonces, sí, esta es parte de una estrategia de presionar a una empresa, un gigante de las telecomunicaciones como Huawei, donde el gobierno chino tiene una participación accionaria. ¿Y es Huawei o Huawei? Bueno, Perdón mi mandarín, pero... Bueno, mira, ahí es complicado. Los chinos lo pronuncian Huawei. Huawei, okay. Huawei. ¿Decías algo, Pablo? Sí, en el caso del superávit, ahorita que acaba de comentar Jesús, en el caso del superávit, pues no ha tenido mucho éxito el presidente Trump, porque precisamente hoy por la mañana el Departamento de Comercio de Estados Unidos reveló las cifras, y el superávit con China, bueno, el superávit de China con Estados Unidos fue solo 344 mil millones de dólares en enero-octubre, 11% más que el año pasado. En 10 meses. Sí, en 10 meses. O sea, por ahí no lo ha reducido, ¿no? Trimestre. Va a superar fácilmente el $500 millón. Pero también, una cosa curiosa, ZTE, también otra gran empresa china, corrió casi la misma suerte de Huawei, pero fue el año pasado. O sea, ZTE, Trump lo acusó a esta empresa china, también de telecomunicaciones, de hacer lo mismo, ¿no? De vender a través de terceros equipo de esta rama a Irán. ¿Y qué es lo que pasó? Que
que llegaron a un acuerdo con Estados Unidos, le logró por cierta cantidad y ya le levantaron todas las sanciones. Pero lo que sucedió a ZTE es de que ya perdió participación de mercado en Estados Unidos. Entonces, esto sería, como comentó Jesús, el pretexto para poner a los chinos un tope, cierta barrera, pues si sabes que mis empresas van a continuar creciendo, porque en el caso de Apple, que recordar, fabrica, gran parte de sus componentes se fabrican en China. O sea, si tanto temor tienen los estadounidenses de que China infiltre sus equipos, ¿por qué no se llevan sus fábricas a Norteamérica? A México. A México. México, que es una opción importante. Yo creo que esta tensión, digamos, o este episodio en particular del arresto de la funcionaria o de la directiva de Huawei, ahora ya sabemos cómo pronunciarlo correctamente, pero bueno, creo que esto es un episodio más de la película de la guerra comercial que vamos o de la serie de la que guerra comercial. Se va a mantener. Yo creo que se mantiene. El próximo claro. año, por lo menos la primera mitad del siguiente año, va a continuar y va a seguir incidiendo sobre el dólar, sobre varios y sobre el crecimiento de la economía, aguas. Que ahí nos justo, puede salpicar. Justo ahí es el siguiente punto a donde quiero ir. ¿Cuáles son las consecuencias de esto que vimos? Bueno, ya teniendo como todo ese contexto de la guerra comercial entre Estados Unidos y por qué esto está relacionado con las tensiones comerciales entre esos dos países, podemos hablar sobre el impacto que tendría eso en el crecimiento económico global. En general, hay temores de que el mundo desacelere su economía. Particularmente en Estados Unidos hay un indicador que hace la Reserva Federal de Nueva York, que es incluso el indicador de la probabilidad de una recesión para los siguientes 12 meses. Bueno, para que te des una idea, ese indicador está en niveles que no se veían desde 2009. Vaya. O sea, está más o menos en 14 puntos y ese indicador no se había, o esos niveles en el indicador, que es la probabilidad de recesión, insisto, para los siguientes 12 meses en Estados Unidos, no se había visto en esos niveles desde 2009. ¿Qué quiere decir? Hay señales de un enfriamiento económico, no solamente en Estados Unidos, sino en general en el mundo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando también a raíz de eso? Están cayendo los precios del petróleo porque se espera que en esa desaceleración haya una menor demanda. Al mismo tiempo, se está esperando un mayor suministro de petróleo. Entonces, bueno, bajo todo este contexto también están cayendo los precios del petróleo. ¿Cómo nos impacta eso? Bueno, nos impacta a través de diferentes aspectos. Uno, por supuesto, pues al haber menor crecimiento y al haber, digamos, una menor demanda de productos y servicios en el mundo, bueno, pues nosotros nos veríamos perjudicados, y específicamente una desaceleración económica en Estados Unidos nos perjudica a nosotros porque el 80% de nuestros bienes exportados se van a Estados Unidos. Entonces, si ellos demandan menos productos, a México le impacta en la economía. Creo que como conclusión, una economía de Estados Unidos que ya viene desacelerando. Creo que hay una tendencia muy clara. Comentábamos ayer, crece en el tercer trimestre, crece 3.5% por debajo del 4.1% de crecimiento del segundo trimestre. Entonces sí hay una tendencia ya de desaceleración. Comentaba Abraham, una guerra comercial China-Estados Unidos, donde China imponga mayores aranceles a Estados Unidos, implicaría menor crecimiento para la aún economía más grande del mundo, lo que repercutiría en, desde luego, el desempeño de México, teniendo México una relación comercial muy importante con Estados Unidos, 80% del comercio total, importaciones más exportaciones. Bau, de conclusión. Sí, este es un capítulo más, o sea, de el hombre autodenominado hombre arancel. O sea, y no va a ser el último, desafortunadamente, y también él es la consecuencia de haber cumplido con una de sus promesas de campaña, que es abandonar el TPP. El TPP se había concebido como una barrera contra el crecimiento de China. Al haberlo abandonado, pues no le queda más que detener el alza de China con aranceles. Ok, that's right, diría Donald Trump. Hacemos una pausa y continuamos con el análisis aquí en la mesa central. No le cambie.